el plural. Los está separando y conectando por la letra I. Separados y conectados por la letra I, los tres. Entonces es curioso cómo viene la confusión en las personas que profesan la unicidad, cuando una cosa es bautizar en el nombre y otra cosa es con el nombre. Porque finalmente los unicitarios lo que hacen es bautizar con el nombre, no en el nombre. Porque si es en el nombre, es como lo mandó el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo es hacerlo como Él lo mandó. Por ejemplo, Hechos 2:38 nos dice en el nombre de Jesucristo. Y nos vamos a Hechos 10:46, 47 me parece que es. Ahí ya va a decir en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿con el nombre del Señor Jesús o con el nombre de Jesucristo? Incluso desde el principio de la creación, por ejemplo, el hermano citó Juan 1:1. En Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces nos está separando la palabra y a Dios. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. La palabra no es lo mismo que Dios. Está separando. La palabra era Dios y estaba con Dios. Entonces, pareciera como que fueran tres dioses. No. Sencillamente es el misterio de la Trinidad. Creerlo por fe. Porque Dios mismo desde el principio, como si hablara Dios con alguien más, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Génesis 1:26. Dios habla como que si no estuviera solo. Dios habla en plural. Semejanza nuestra. ¿De quién? Si se supone que para los unicitarios Dios es solo uno. Entonces, teológicamente ya desde el principio allí Dios está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dos personas distintas, misma naturaleza del Padre, un solo Dios. ¿Terminó? Sí. Ok. Yo ¿Me toca Rubén o me toca a mí? Ok, dale pues. Dale, participa, no hay problema, tranquilo. Adelante, Humberto. Adelante. Gracias, Rubén. No es que se niegue la gramática, Ángel. Es que hay que saber aplicar la gramática, que es distinta. Recién te puse como ejemplo que aunque lleve un pronombre no significa en la gramática que sea una persona. Cuando decimos vengo en el nombre de la ley no es una persona. Vamos a aplicar bien la gramática. Yo te podría poner otro ejemplo ahora. Si yo dijera aquí, en esta sala hay 2 padres y 2 hijos, vos estás viendo 4 personas, porque 2 padres más 2 hijos son 4 personas, pero no siempre se cumple esa regla, ya que puede estar mi padre, puedo estar yo y puede estar mi hijo en este ambiente.
A ver si nos vamos explicando. Mi padre es padre mío, yo soy padre de mi hijo, por lo tanto hay dos padres. Ahora yo soy hijo de mi padre y mi hijo es hijo mío. Hay dos hijos. Sin embargo, vos estás viendo en la base que hay dos padres y dos hijos, cuatro padres, cuatro personas. Y podemos ver que se da también la condición que pueden ser solo tres. Entonces, cuando vos decís, porque los pronombres personales automáticamente hacen referencia a personas, estás equivocado. Yo también puedo personificar la ley y puedo decir, porque el largo brazo de la ley lo alcanzará a todo delincuente. Ahora no solo estoy personificando la ley, sino le estoy poniendo un brazo, pero no significa que la ley tenga un brazo, ¿verdad? Entonces, aplicar bien la gramática bajo al contexto en lo cual está escrito, vos podés llegar a determinar a qué está haciendo referencia. No porque la gramática diga si tiene pronombres personales ya son personas, implica que estos sean personas. Ya te mostré, la ley no es persona y sin embargo le puedo poner un pronombre personal adelante. Podemos contar como persona la cantidad y vemos que en vez de ser 4, cuando digo 2 padres y 2 hijos, también puede llegar a ser 3. Entonces, si nos ubicamos en el contexto, nos va a marcar la realidad en cuanto a cómo nos vamos a expresar. Por lo tanto, me parece, Ángel, que decir, porque si ustedes quieren anular la gramática, ya es problema de ustedes. No, hay que saber aplicar la gramática. Este es mi punto de vista. Adelante, Rugel, ahora sí te toca. Bueno, sí. Lo que pasa es que bueno, como él ya me está tirando a mí, pues como unicitario, yo soy unicitario porque Jesucristo fue unicitario. Unicitario viene y quiere decir cualidad de único para todos. Y ese es Dios, un solo Dios para todos. Entonces, Jesucristo es unicitario. Que me quiera decir que no sé qué, bueno, pues búsquelo en los términos del diccionario español, porque eso es lo que hablamos nosotros, la lengua castellana, el español. Entonces, el Señor Jesucristo ordenó que todos hicieran su nombre. Ahí lo tenemos en Lucas 24, del 45 al 48. Y ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, a donde comenzaron los apóstoles. El único que escribe de esta manera es Mateo, pero Mateo no escribe mal. Lo que pasa es que los religiosos la han malversado, Mateo 28, 19. Y lo único que cumplimos, Mateo 28, 19, es la iglesia del Señor Jesucristo cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo. Ese es el único que cumple Mateo 28, 19, porque incluso ellos dicen, nosotros lo cumplimos. Mentira. Mentira. Porque Mateo 28, 19 está escrito gramaticalmente y si usamos la gramática se refiere a un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Porque ¿qué dijo? En mi nombre será enviado el Consolador. En mi nombre vendrá el Consolador hacia ustedes. Entonces, cuando dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? ¿A dónde estaba el Padre? Muchos dicen, estaba arriba. No, ahí estaba presente. ¿Quién era el Padre? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el Padre. Dice, el Padre que mora en mí. ¿Dónde estaba el Padre? En el Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. ¿Cuál nombre? El nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? El Señor Jesucristo. Ahora, también estos que lo que está escribiendo Mateo son atributos del Señor Jesucristo, porque ahí lo tenemos en Isaías 9:6, una profecía que se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno.
príncipe de paz, y lo delatado de su imperio no tendrá límite, no tendrá fin, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién era el Padre? Jesucristo. ¿No? Entonces, que lo está bien, pues ellos tienen toda la razón de contradecirlos. ¿Por qué? ¿Por qué nos contradicen a nosotros los unicitarios? Porque no entienden lo que significa unicidad. Pero primero hay que indagar qué significa unicidad, si nosotros estamos en el error o los que nos critican. ¿Eh? También, claro, tenemos que aguantar las críticas, pues, pero tenemos que también analizarlo de la manera en que nos están criticando, ¿no? Ahora, ¿qué dijo en Marcos 16, 15 al 16, 16 al 17 y al 18? Y todo aquel que cree en mí, si se haga bautizar en mi nombre, o sea, estas son señales del que cree en el Señor Jesucristo, se bautiza. Y en mi nombre echarán fuera demonios, dice. Y en mi nombre harán esto, y en mi nombre harán lo otro, y en mi nombre tendrán poder para los demonios, para las enfermedades, en mi nombre. ¿Y a dónde fue que se cumplió eso? En los apóstoles, cuando a ellos los seguían las señales. En el nombre de Jesucristo sanaron enfermos. En el nombre del Señor Jesucristo la iglesia se bautizó. En el nombre del Señor Jesucristo iban predicando y bautizando por todas partes. En la Biblia no encontramos ni un versículo que alguien se haya bautizado en el nombre, usando las frases Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni uno. Incluso el mismo Pablo se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Ahora, cuando se estaba refiriendo a la iglesia, que fueron las que fundaron los discípulos, en Hechos 2:38 dice, en el nombre, no con el nombre. Ellos iban bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo, iban bautizando en el nombre de Jesucristo, iban no solo con el nombre, iban en el nombre y también iban con el nombre, porque lo iban invocando por todas partes. Y en Antioquía se les llamó cristiano por primera vez. ¿Por qué? Porque ellos iban bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea, ellos iban en el nombre y iban con el nombre. Porque en todo lugar y en todo momento invocaban el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se le llama cristiano en Antioquía. Hechos 11:26. Pero si alguien me viene, o sea, está bien, estamos amplios para recibir críticas, pues, pero las críticas, pues, me gustaría que se hicieran constructivas, con análisis. ¿Eh? Mire, yo analizo esto, que ustedes están errados, esto que lo otro, porque la iglesia del primer siglo se bautizó en el nombre, usando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, la base bíblica, démela. ¿Dónde está? ¿Cuántos se bautizaron usando Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ninguno, porque ninguno sale que se bautizaron así, de esa manera. Pero 3,000 personas se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Después del segundo discurso, 5,000 más. Y así iban por todas partes anunciando el nombre de Jesucristo. Y se le dejó el nombre a todos los hombres para que en el nombre del Señor Jesucristo pudiéramos ser salvos. Y se le dio autoridad para que en el nombre de Jesucristo se doblara toda rodilla, de lo que está arriba, de lo que está abajo y de lo que está sobre la faz de la tierra, que somos nosotros los hombres. Ya, los Hechos 10:45 al 48 se bautizaron en el nombre, no con el nombre. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. También Pablo, después que fue bautizado en el nombre de Jesucristo, bautizó a los Éfesos en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 19 del 1 al 5. Los Éfesos que salen en Apocalipsis. Los Esmirna también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo.
Todito las iglesias de los Éfesos son bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces no sé por qué pues nos critican. Bueno, como les digo, está bien. Hay derecho de criticar porque tenemos libre interpretación. Pero sí, cuando hay que criticarlo, hay que hacerlo con base. Yo les digo a los unicitarios que ellos están errados por esto. Correcto. Si yo veo y en realidad pues el hombre tiene la razón, correcto, hay que darle la razón a quien lo tiene. Pero que me vengan diciendo que ustedes aquí y sin base, no acepto. Bueno, pues hay que aceptar las críticas porque tenemos derecho a aceptarlo, ¿no? Pero sí, hay que hacerlo cuando uno critique, hay que hacerlo con base. Ahora, ¿cómo nosotros somos hijos de Dios? Cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos en Juan 1:10 al 12. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque creemos en el nombre del Señor Jesucristo, no el que cree en una Trinidad. La Biblia no habla de Trinidad. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice dioses fueron manifestados en carne. O Dios fue manifestado en 3 personas. O Dios fue manifestado en la Trinidad. No, la Biblia no habla de eso. Dios dice, Dios fue manifestado en carne. No dice en 3 personas. ¿Ya? Entonces, para que entendamos eso, ¿no? Adelante, los escucho. Creo que me toca y pues al parecer están 2 contra mí. Voy a intentar responderles a los 2. Voy a retomar lo que el señor Humberto dijo. Voy a leer lo que las reglas de la gramática dicen. Los pronombres personales son palabras que reemplazan a un sustantivo para referirse a personas o cosas. El señor Humberto solo lo hizo como referencia a una cosa, a un objeto, lo hizo referencia a la ley, metió 4 personas y sacó una diciendo que quedaban 3. Medio le entendí. Pero la gramática es clara. Los pronombres personales hacen referencia a personas. Entonces, cuando en la palabra de Dios nosotros leemos en Juan 14, Juan 14:16. Podemos ver que yo es un pronombre. Jesucristo. Yo, Jesucristo, pediré al Padre. Son 2 personas distintas. No es la misma persona. La gramática eso está enseñando. Y os dará otro, no el mismo, no el Padre, no el Hijo, no Jesucristo, otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu está haciendo referencia a una persona, el pronombre personal, él, en tercera persona. Voy a pasar al 14:26, pero el Paráclito, el pronombre personal, él, principalmente hace referencia a personas, que al Paráclito, que a el Espíritu Santo, ustedes lo quieran comparar con una cosa y no con una persona, ya es asunto de ustedes, no asunto mío.
Yo claramente lo estoy mostrando. Que según la gramática son personas. Se está haciendo referencia a personas, tres personas distintas, que no son la misma. Ahora, respondiendo lo que Roosevelt está diciendo, le voy a mostrar igual. El que dice y argumenta y que él dice que uno lo critica, no, uno responde a sus argumentos que ustedes plantean. Que si usted lo quiere decir que nosotros les criticamos, está bien. Uno responde a sus argumentos. Son ustedes los que rechazan la Trinidad porque la Trinidad viene desde el primer siglo. Los unicitarios aparecen en el año 1900. Antes del año 1900, siglo XIX, no existían los unicitarios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí vemos por un lado la palabra y vemos por otro lado a Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Gramaticalmente podemos ver las dos personas, la palabra y a Dios. Lo vamos a ver más claramente en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Aquí nuevamente estamos viendo cómo la palabra que estaba con Dios se hizo carne y recibe la gloria del Padre. Por un lado, la palabra, el Hijo que se hizo carne, y por otro lado, Dios. Entonces, podemos ver que ahí está Dios, que así es como los judíos lo entendieron. Voy a leer Juan 5:18. Juan 5:18 dice: por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Aquí vemos por un lado al Padre, vemos a Jesucristo decir que Dios es su Padre y decir que también Él es Dios. Entonces, vemos a dos, no a uno, dos personas distintas, porque no pueden ser dos dioses. Entonces, ahí está claramente que está Dios Padre y está Dios Hijo, dos personas distintas. Ahora vamos a ver que también el Espíritu Santo es Dios. Ok, ¿qué pasó? Estoy buscando Ah, Hechos, está bien, está bien. voy por Hechos 5, 4. Y en Hechos 5, 3 al 4 podemos ver el cómo
Pedro con Ananías tienen un diálogo donde Pedro le dice, ¿cómo es posible que hayas querido, que hayas mentido al Espíritu Santo? Porque haces esto, no nos has mentido solo a nosotros, sino a Dios. Entonces, estamos viendo el cómo Pedro habla de que cómo es posible que quiera engañar, mentir al Espíritu Santo, y está diciendo cómo es que le quieres mentir a Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ahí está la Trinidad. El que la quiera ver, que la vea, y el que no, pues también. Pero yo lo estoy mostrando con textos bíblicos, con fundamentos. Un argumento sin fundamento es un invento. Entonces yo lo estoy mostrando con fundamentos. Adelante. Bueno, gracias. A ver, Ángel, te voy a tener que explicar. Me parece extraño que quieras usar los pronombres personales para solamente definir a personas. Y yo te voy a demostrar con la Biblia que no siempre que se utiliza un pronombre personal significa persona. Espero que lo puedas comprender, Ángel. Si vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente. Yo, pronombre personal, la sabiduría habito con la cordura. Usted me va a poder afirmar que aquí en este texto, porque hay un pronombre personal, la sabiduría es una persona. ¿Verdad que no? Entonces, si no tenemos el discernimiento de cómo aplicar ahora las reglas gramaticales, vamos a llegar a conceptos totalmente equivocados. Usted se aferra con la definición de persona porque hay un pronombre personal, y yo le acabo de demostrar con las escrituras que a pesar de haber un pronombre personal, la sabiduría no es una persona. Entonces, mi estimado, no podemos tomar un texto si no analizamos el contexto y a qué se refiere el texto. No puedo tomar como una regla absoluta porque existe un pronombre personal que ya se está refiriendo a una persona. A ver, se lo repito. Habría que leer todo el capítulo 8 de Proverbios y va a ver cómo se personifica la sabiduría. Y se le pone ese pronombre personal de yo, porque a ver, pronombres personales en singular son yo, tú, él. En plural son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Estos son pronombres personales que hacen referencia a personas cuando la dirigimos a personas. Pero no siempre porque esté el yo, el él, ya significa que sean personas. Demostré. Yo puedo decir, vengo en el nombre de la ley, y no porque diga en el nombre de la ley, ya la ley es una persona, porque le estoy poniendo un pronombre. O como dice el versículo 12 de Proverbios, en el capítulo 8, donde la misma sabiduría se identifica con el yo. Yo, la sabiduría, habito en la cordura. ¿Se da cuenta, mi estimado, que a veces nos cerramos al entendimiento por creer que sabemos gramática? Y nos queremos apoyar en la gramática cuando las escrituras están escritas en diferentes tipos de lenguaje. Tenemos lenguaje poético, tenemos palabras de forma literal, otras son palabras de forma simbólica. Hay algunas cosas que son específicamente, otras dan a entender. O sea, para poder aplicar un texto bíblico,
en sus argumentos, usted tiene que irse a todo el contexto. A todo el contexto para poder comprender lo que dice las Escrituras. Porque si no, usted, mi estimado hermanito Ángel, me tendría que decir que la sabiduría es una persona porque lleva un pronombre personal. Y verdad que no lo va a hacer. Usted no me va a poder a mí decir que porque lleva un pronombre personal, la sabiduría es una persona. Por lo tanto, deberíamos empezar a comprender y cómo aplicar la gramática, mi estimado. Esto por un lado, y acá no hay inventos, no hay comparaciones, le estoy leyendo las escrituras. Y así podemos encontrar un montón de textos donde se personifica, y no porque se personifique algo, significa que sea de forma literal una persona. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero usted no se va a imaginar que nuestro Señor Jesucristo, porque vea de forma literal, es el Cordero que quita el pecado en el mundo, que Jesucristo sea un Cordero. Usted no lo va a discernir de esa manera. Entonces aprendamos a ubicar cada cosa en su lugar para que de esta forma podamos dar clase de gramática por lo menos, porque si usted se va a apoyar en la gramática, me parece que le está errando el palo al gato y se está equivocando, mi estimado. Adelante. Bueno, Muy bien. ok, voy a leer el texto que él leyó. Juan 1:1 hasta el 4 lo voy a leer. Sí, hasta el 5. Permiso, Roosevelt, permiso. Sí, El tema acá que están desarrollando, claro que yo no lo dije bien al comienzo, es qué significa en el nombre. En el nombre. O sea, Roosevelt tiene una postura, Humberto tiene otra, Ángel tiene otra. O sea, es qué significa en el nombre. ¿Y por qué no dice en los nombres? Sí, adelante, Roosevelt. sí, bueno, quiero también explicarle al brother que dijo que aquí está la Trinidad. En el principio era el verbo y el verbo era con. Es una conjugación de palabras. Con Dios, y el verbo era Dios. No dice que era una Trinidad. El verbo era Dios. No dice el verbo es una Trinidad. No, ahí no lo dice. Este era, no dice estos eran. Si la escritura dijera estos eran, ahí sí, ahí está, ahora sí, ahí le daría la razón a él. Pero la Biblia no dice estos eran, este era en el principio con Dios, son conjugaciones de palabras. Todas las cosas por él, no dice por ellos, por él fueron hechas, y sin él, no dice y sin ellos. Y sin él, aquí está hablando singular, no plural. Dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Por quién fue hecho todo? Por el verbo. ¿Y quién era el verbo? Era Dios. En él estaba, no dice en ellos estaba. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí sí se refiere a los hombres, a todo, singular. Pero aquí dice, en él estaba. Cuando se dice en él estaba, se refiere a él, al que se dio, al que vino a este mundo. Dice, la luz de las tinieblas, la luz en las tinieblas no resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se refería a la luz. ¿Ya? Ahora dice en el 14, el que leyó, y aquel verbo fue hecho carne, no dice aquellos verbos fueron hechos carnes. Si dijera así, perfecto, le doy la razón a él.
que él dice, es cierto, él, ve, ahí está la Trinidad. No, aquí no dice que está la Trinidad. Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne, se está refiriendo a una persona o al mismo verbo que se hizo carne. ¿Ya? Entonces no podemos sacar conjeturas de nuestra propia mente y decir, ve, aquí está esto. No. O sea, ahora hay muchos lectores en las escrituras y bien preparados, que hay algunos que le entienden, hay otros que no, pues se dejan engañar. ¿Sí? Pero aquí ya no nos pueden engañar ahora. Ya por eso todos leemos Biblia y todos comparamos y sí, damos la razón al que tiene la razón, porque no podemos mentir también sobre la verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ves? Habitó entre nosotros, refiriéndonos a nosotros. Aquel verbo singular, una persona, hecho, o sea, el verbo hecho carne, una persona. Y habitó entre nosotros, ¿ves? Entre todos nosotros. Y esa es unicidad. Uno para todos. Eso sí es unicidad. Y eso era el Señor Jesucristo, unicidad. Entonces no podemos decir que vino de tal parte, porque ellos dicen, por eso ellos dicen que a nosotros, pues nos dicen los unicitarios, dicen los unicitarios nacieron en tal y tal, y lo afirman que sí, pero no entienden que la Biblia habla de un solo Dios para todos, porque Pablo dice, no hay un Padre ni otro Dios sobre el Padre, no. Hay un solo Dios y Padre de todos. No dice que hay dos padres, ni dos dioses, ni tres, ni nada. No, dice, hay un solo Dios y Padre de todos. ¿Y qué dice por lo menos qué dice Pablo a Tito 2:13? Voy a leer Tito 2:13 a ver si se refiere que Dios es una Trinidad. Vamos a ver qué dice Tito 2:13. Tito 2:13. Dice Tito 2:13. Y guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no dice que aquí hay Trinidad, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, oígame, y reprende. Óigame. Ya va, espérenme, me están llamando ahí. Voy a, lo dejo pues, y exhorta, pues voy a terminarla. Dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad, que nadie te menosprecie, ¿ve? Lo dejo pues, lo escucho pues, hoy voy a estar a la escucha. Ok. Bien. Responderé nuevamente a los dos mantienen la misma postura. Señor Humberto, usted tiene la manía de poner palabras en mi boca que yo no dije. Y se lo voy a volver a leer para que entienda, si quiere entender. Los pronombres personales son palabras que reemplazan a un sustantivo para referirse a personas o cosas. Personas o cosas. Evitando así repeticiones. Se clasifican en persona primera, segunda o tercera. Primera, segunda o tercera. Entonces, cuando habla de él, está hablando en tercera persona. Cuando habla de yo, está hablando en primera persona. Cuando habla de tú, está hablando en segunda persona.
Entonces, una vez aclarado esto, de que usted insiste en jugar con la gramática y acomodarla a su conveniencia, donde los textos bíblicos que he leído, donde el pronombre personal, el el Espíritu Santo, usted quiere ponerle que es una persona o es una cosa, usted puede hacerlo. Para mí, está haciendo referencia a una persona. Pero si usted dice que no, que es a una cosa, porque claramente yo le estoy diciendo, los pronombres personales, principalmente personas o cosas, personas o cosas. Entonces, ya usted decidirá cómo le acomoda cuando se habla de el Espíritu Santo. Ya será usted el que decide si el Espíritu Santo es una persona o es una cosa. Entonces, como estoy respondiendo a los dos, prácticamente eso es lo que el señor Humberto argumenta. Yo no es que me quiera apoyar en eso, no. La gramática ahí está. Yo no inventé la gramática. La gramática, yo no sé desde cuándo se inventó para que nosotros la utilicemos. Supongo yo que esto viene desde un principio hace miles de años, donde ha habido reglas que todas las diferentes escrituras que han existido tienen para uno ver cuando se refiere a personas o cuando se refiere a cosas. Entonces, voy a responder a Roosevelt. Roosevelt ahorita volvió a decir igual algo que sí lo dije, ahí está la Trinidad, pero Roosevelt no leyó Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Lo ignoró, se fue por otro lado. Entonces, en Juan 1:1, 14, yo mostré por un lado al Hijo, la palabra, y por otro lado a Dios, al Padre. Dos personas diferentes, dos personas distintas que no son la misma. Uno es el Hijo y otro es el Padre. Cité Juan 5:18. En Juan 5:18 lo vemos más claramente. Los judíos trataban de matarle porque Jesús decía que Dios es su Padre y que Él también era Dios. Jesucristo dice, Dios es mi Padre y yo soy Dios. Entonces ahí claramente vemos por un lado al Padre y por otro lado a Jesucristo. Dos personas distintas. Porque la gramática así no lo indica. Hechos 5, voy a leerlo nuevamente. Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? Nos has mentido a nosotros, nos has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y San Pedro está diciendo que para qué le mintió al Espíritu Santo o que cómo
se le ocurrió mentir al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Juan 1:1, 14, Juan 5:18, Juan 14:16, Juan 14:26, ahí está la Trinidad. Voy a ahora leer voy a leer 2 13. La gracia del Señor Jesucristo, ahí está una persona, Jesucristo. El amor de Dios, ahí está otra persona. Y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. La comunión del Espíritu Santo, ahí está la otra persona. 3 personas distintas. Un mismo Dios. Entonces, el que lo quiera ver, que lo vea. Y el que no, pues también. Pero ahí lo estoy mostrando. Adelante. Bien, gracias. Bueno, evidentemente usted quiere salirse con que yo le agrego palabras que usted no dijo para descalificar nada más. Tengo esa costumbre, segundo. No, es lo que usted dijo. Usted dijo claramente que donde había un pronombre personal, tenían que haber personas. Y usted está viendo personas, aunque en la misma definición dice lo que yo le vengo diciendo, que no siempre se refiere a personas, un pronombre personal, sino también a cosas. El que usted vea personas y no vea cosas es otra cosa. Así de sencillo. O sea, no escribamos con la mano y vayamos borrando lo que vamos diciendo con el codo para luego decir que uno está diciendo cosas que usted no dijo. Ahora vuelve a repetir que allí usted ve una persona, luego ve otra persona y ve a 3 personas. O sea, usted toma la definición de los pronombres personales por personas. Lo viene repitiendo en todo su mensaje. Pero la palabra, y sobre todo cuando cita Juan, nos dice claramente que es el verbo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el verbo, no es una persona, mi estimado. Como tampoco es una persona la sabiduría, y sabemos que Dios es sabiduría. Sin embargo, no vamos a asumir que la sabiduría es una persona más. No sé por qué no lo puede entender o no lo puede ver. Ahora vamos a definirlo bien, ¿no? Ya sabemos que la sabiduría procede de Dios, porque justamente Dios tiene sabiduría. ¿Y quién? ¿Acaso las Escrituras no le enseñan que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede del Espíritu, y del Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre? Se lo dicen las Escrituras. El proceder no es que surge de eso, porque Dios es eso. Dios es palabra, Dios es poder, Dios es sabiduría, Dios es amor. ¿Y qué son eso? Palabra, poder, sabiduría, amor. ¿Son personas? No, ¿verdad? Son atributos de nuestro Dios. Y esto es lo que debemos comprender. Entonces ahora, utilizando la gramática, podemos ver que son cosas. ¿Qué cosas son? Atributos de este Dios, de este único Dios en el cual creemos. Pero le voy a mostrar, y va a ver que se va a dar cuenta que en todo el Evangelio de Juan no está hablando de la palabra, del verbo, no está hablando de una persona. Que usted lo vea como una persona es otra cosa, pero ahí en todo el Evangelio de Juan no muestra claramente que se refiere al verbo y la palabra. ¿Y qué vemos más adelante en Apocalipsis?
en Apocalipsis, cuando se nos señala a este que estaba con la corona, ¿no? Lo voy a parafrasear, ¿no? Tenía un nombre oculto grabado en el muslo. ¿Y qué decía? ¿Qué nombre? El Verbo, ¿verdad? O sea, tanto en el principio, como señala Juan, como en el final, en el libro de Apocalipsis, nos muestra que es el Verbo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una persona, es un atributo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo no solo es palabra, también es sabiduría. Y entonces vamos a analizar justamente cómo nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y lo vemos justamente, y se lo voy a leer el capítulo 8 para que vaya tomando conciencia, que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en la encrucijada de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ella cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo del buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí abominan los príncipes, por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y ahora están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de la senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová, fíjese acá lo interesante de la sabiduría, ¿no? Jehová me poseía en el principio. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya que ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los callados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice justamente, ¿no? Génesis.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasaran los mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Quién ordenaba? No era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios cuando se crearon las cosas. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ahora, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, como dice las Escrituras, es palabra, es verbo, el que estuvo en el principio, el que por medio de él se crearon todas las cosas, sabiendo que esta palabra, el verbo, el Hijo, procede del Padre y que el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre, ¿cómo me puede estar diciendo que son personas cuando sabemos claramente que la sabiduría y el poder son atributos y no personas? Entonces, cuando empezamos a comprender que aunque tenga un pronombre personal, las Escrituras le están enseñando claramente que no se refiere a personas, sino a estos atributos de Dios que yo tanto le predico. Adelante. Muy bien. Buenas noches. Sí, permítame responderle al señor Humberto. Ok, Angelito, échale. A ver, señor Humberto, usted decide llamarle persona o llamarle atributo o llamarle cosa. Así de fácil, así de sencillo. Es usted el que va a decidir cambiar el adjetivo de persona y llamarle atributo. Así de fácil. Yo voy a comenzar leyendo Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Una pluralidad de Dios. Dios habla, hagamos. Hagamos incluye atributos o a personas. Usted decide porque las personas hacen. Los atributos, no sé qué cualidades. Bueno, el atributo es una cualidad, no es una persona. Pero aquí habla de hacer. Hagamos. Está incluyendo más de un sujeto, más de una persona. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Semejanza de quién? De Dios. Pues bien, precisamente por eso San Juan, inspirado por Dios, escribe: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios,
y la palabra era Dios. Por un lado la palabra y por otro lado Dios. Que usted quiera llamarle atributos o personas, ya depende de usted, señor Humberto. En el 14 dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre. Sabemos hoy que la palabra es Jesucristo, que la palabra es Dios. Por eso Jesucristo es Dios, porque es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó en el mundo, porque obviamente nosotros no estábamos, pero sí había gente cuando habitó. Por eso San Juan dice, habitó entre nosotros. Entonces, por un lado vemos la palabra, por otro lado vemos al Padre que le da la gloria al Hijo. Lo vamos a ver una vez más, Mateo 17:5. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenle. Entonces aquí vemos a Dios en el cielo hablando de que escuchen a su Hijo, a la palabra que se hizo carne. Entonces ahí está, dos personas distintas, que si usted quiere llamarle atributos, dos atributos distintos, dos atributos diferentes, está bien, yo no tengo ningún problema. Para mí son personas. Porque así lo ha entendido la iglesia de Dios que edifica a Jesucristo desde el principio, desde el primer siglo. Entonces, está claro, el que lo quiera ver, que lo vea. Juan 14:26, se los voy a mostrar otra vez. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, aquí vemos a los tres. No son, bueno, aquí para ustedes son atributos. Si ustedes lo quieren interpretar y tomarlos como que habla de tres atributos, está bien. Ok, creo que me toca a mí, ¿verdad? Espérame, voy a cerrar con Bueno, dale. con una cita más. Yo con esta cierro. Vamos a leer primera de Juan. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres personas distintas,
misma naturaleza, la Trinidad, un solo Dios. Como lo dice San Pablo, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 6, un solo Padre de todos. Pero es una Trinidad que Dios mismo la revela desde el principio. Tres personas distintas, misma naturaleza, un solo Dios. Adelante. Ok, yo creo que a veces... Permiso, Roosevelt, te tomo un segundo Sí, te robo. adelante. Hans, buenas noches, bendiciones. Recuerden, más allá de que ustedes están desarrollando quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo y quién es Jesucristo, recuerden que el tema realmente es por qué en el nombre y no en los nombres. Eso ustedes no lo olviden. Adelante. Bueno, yo creo que en realidad para leer las escrituras nosotros tenemos que no darnos la razón a nosotros o no darles la razón a una religión, pues, sino que darle la razón a los escritos. Porque por lo menos el Señor estaba diciendo, él estaba leyendo en Corintios, 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice él, ve, ahí está la Trinidad. Pero aquí no habla de Trinidad. Aquí dice la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Quién es Dios? Mateo 1:23. ¿Quién es Dios? Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si el Señor Jesucristo es Dios, entonces ¿quién es el Espíritu Santo? Porque Dios es Espíritu. No es el mismo Jesucristo. Ahí no se está refiriendo a Trinidad. O sea, a veces nosotros queremos enmarcar un escrito que lo queremos apegar a nuestro beneficio, a lo que nosotros pensamos y creemos. Pero no es así, hay que ser honesto para leer la escritura. Yo no puedo sacar una conjetura de que, bueno, voy a decir yo digo que el Señor Jesucristo es el Padre. No, se lo dijo en Juan 14:6-9. Hace tiempo que estoy y desde ahora le conocen y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. No lo digo yo. Lo dijo el Señor Jesucristo, él lo aclaró. Entonces no les echemos la culpa a los escritos. Echémonos la culpa a nosotros y digamos, ve, es cierto, nosotros estamos en el error. Los escritos no tienen error. Somos nosotros los que caemos en un error cuando sacamos conjetura para sustentar el error que nosotros hemos creído o que nosotros tenemos. Ahora, si nos vamos a las escrituras, que Dios es la Trinidad, negativo. Es lo que estábamos usando, las reglas gramaticales. Dios es Él, usémoslo, Él, usemos la regla gramatical en esto. Cuando dice que Dios es Él, ¿a qué significa? Que Dios viene del verbo Él. ¿Quién es Él? Varón. Y si decimos que Dios es una Trinidad, ¿de dónde proviene la palabra ella? La Trinidad viene del verbo mujer. Y Dios no es mujer. Voy a sustentárselo que Dios no es mujer. El versículo que leyó este señor. Ve, aquí está la Trinidad. No, ahí no dice que hay Trinidad. En primera de Juan 5:6-8 lo leyó él. Y le voy a demostrar que ahí no hay Trinidad, que se refiere al Señor Jesucristo. El 6. Y este es Jesucristo, este es el testimonio de Jesucristo.
Este es Jesucristo, no dice este es la Trinidad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿De dónde vino? Del cielo. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es el testimonio de Jesucristo, porque tres son los que dan testimonio. Oiga bien, dan testimonio. Este es el testimonio de Jesucristo. Entendamos bien, analicemos bien lo que leemos para que no vayamos a caer en el error de decir, ve, aquí está la Trinidad. Aquí no dice que hay Trinidad. En el versículo 6 le está presentando el personaje a quien se refiere el tema, que es el testimonio de Jesucristo, porque tres son los que dan testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Estos tres son una Trinidad? No, son uno. No dice Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Este es el testimonio de Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿A dónde dice que es Trinidad aquí? Ahí están las tres personas. No, se está refiriendo a una sola persona, que es al Señor Jesucristo. Vamos a ver en Apocalipsis 1:8. Si Dios es una Trinidad. Apocalipsis 1:8. O si Dios es la Trinidad. Dice Apocalipsis 1:7 al 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era, el que es y el que era desde el principio y el que ha de venir, el Todopoderoso. No dice que es la Trinidad, Él es el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 4:8, a ver si Dios es la Trinidad. Dios es Él. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es Él, no ella, no es la Trinidad. El Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir, y Él es el que va a venir. Él es el que va a venir. ¿Quién? El Dios Todopoderoso, no la Trinidad, ni una persona, ni una segunda persona de la Trinidad. Negativo. Él es el que va a venir. ¿El quién? El Dios Todopoderoso, no ella. Entonces, no saquemos conjetura para sustentar un error doctrinal que lo hemos heredado desde mucho tiempo. Por eso ahora leemos las Escrituras. Y es lo que nos recomendó el Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque ellas te guiarán a la salvación y ellas dan testimonio de mí. No dice sigan a una religión. Escudriñen las Escrituras. Lo mismo dijo Pablo, escudriñen las Escrituras para que ningún hombre o ninguna religión te engañe veniéndote a decir que hay Trinidad, que hay esto, que hay lo otro, y que solo en mi denominación va a haber salvación. No, solo en el Señor Jesucristo está la salvación. Ahora, dice Pedro, está atento como una antorcha encendida. ¿A quién? A la palabra profética, a la palabra escrita. También lo dice también Juan, qué sabroso esos pasteles, ¿ah? Ani, ¿me vas a dar? Ahí vamos a ir a comprarle a la Ani que nos envíe por medio de cómo es bueno, pues de correo. Entonces dice, está atento, dijo Pablo,
a la palabra Pedro, a la palabra profética. Ya, también lo dijo Juan, segunda de Juan, 10 en adelante. También lo escribió Judas. Estén atentos a las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nadie los engañe. Lo mismo dijo Pablo, para que ningún hombre o ninguna religión te engañe. Entonces, si ya nos queremos dejar engañar o si ya nos queremos dejar engañar, es porque queremos. Adelante, los escucho. Pero lo más esencial, disculpe, lo más esencial no es de decir, yo tengo la razón. Mi denominación tiene razón. Que no, ustedes nacieron en tal fecha, que ustedes nacieron aquí, que ustedes nacieron allá. Les quiero decir algo, que a ninguno de nosotros ha escogido Dios para llevar este ministerio de la gracia. Lo que sí sabemos es que Roosevelt no tiene la razón. Ya lo de solamente a quienes se les fue dado el ministerio fue a los 12. A nadie más le ha atribuido cargos el Señor para que nos andemos atribuyendo cargos que no nos corresponden. De decir, ve, es la Trinidad, ve, no. La Escritura dice, Hechos 4, 11 y 12, que ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ustedes que ya fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes ya están completos y que ya nadie les ande diciendo nada de nada. ¿Y qué dice Pablo? Que ya los que estamos en el Señor Jesucristo, sellados con su nombre, dice que estamos sin ley, que ya nadie nos puede acusar. Adelante, los escucho. Bueno, me toca a mí, ¿no? ¿Cómo? Yo no entiendo aquí ya cómo Ángel, se desarrolló. Ángel, me toca a mí. Señor Humberto, Me toca a mí, Ángel. ustedes están dos con el mismo tema. Es un poco complicado para mí estar respondiendo a los dos. Tranquilo, Ángel. Dele Ángel, me paso toca a a mí. Hans, que es trinitario, así que es la misma postura de Ángel. Si quiere, Hans. El tema, ellos están desarrollando. Bueno, ¿Quién es el yo me retiro, porque si no van a No, sí, respetar mi pero tiempo. ya va, Humberto, ya vas a hablar, pero le quiero explicar a Hans algo. O sea, Hans es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Déjenos cerrar la charla y que después Sí, participe Hans. pero No, sí, tranquila, el que mire, participa, yo ya le respondí a Humberto sobre ese tema de pero la es de para las apoyar a Ángel. Bueno, Humberto, sí, adelante. pero ya le Permítame, respondí Hans, sobre ese tema de Hans, los sí, el debate que tuvo usted conmigo respecto a este tema, la verdad que usted lo perdió. Pero no importa. sí, claro, eso Sí, tranquilo, dice. tranquilo. A ver, Bueno, Humberto, ahora adelante. voy a comentar. Y después que Hans diga algo. Adelante. Pero no pudo sostener nada. A ver, ¿Cómo permítame, que por Cristo favor. es atributos? Permítame, por favor. No. ¿Me van a dejar? Bueno, No a quieren ver, escuchar Humberto, la verdad, ¿no? adelante. Y después Hans le responde y le responde Ángel. Ya, Adelante. sí, uno de los libros uno de los evangelios que aclara todo esto, mientras unos ven solamente a Cristo como el Dios Todopoderoso, otros ven tres personas. Y sin embargo, el evangelio de Juan es muy específico en aclarar esto. Dice las Escrituras, ¿no? Que justamente como citaba el hermanito católico, citaba la cita de la coma Juanina, tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Allí no nos está diciendo tres personas,
Están viendo tres personas, pero no nos dice tres personas. Porque si leemos bien el texto, habla del verbo, no está hablando del Hijo como persona, está hablando de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar a leer. Ahora el hermanito Ángel citaba justamente que cómo podía ser, ¿no? Que las Escrituras nos mostraba claramente cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que pasa es que en las Escrituras, mi hermano, hay que buscar el orden cronológico de la información que hay. Y el mismo Juan, después de mostrarnos cómo en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, luego nos dice claramente que este verbo se hace carne, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo. En el mismo Evangelio de Juan, ya en el capítulo 5, versículo 26 al 29, nos dice claramente, y vamos a leerlo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y fíjese cuando se produce esto, que tenga vida en sí mismo ahora el Hijo, es justamente en el sexto día de la creación, cuando dice esas palabras que citaba el hermano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vemos que en el principio era el verbo, y ahora como el Padre tiene vida en sí mismo, nos dice Juan en el capítulo 5, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ahora, con referente a Roosevelt, si el Hijo es nuestro Señor Jesucristo, es el verbo, la palabra de Dios, y es solamente Dios quien le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Se da cuenta que no calza ni una postura ni la otra. Y continúa diciendo el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Cómo? Ahora nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre, le da la autoridad. No cierra el mensaje. Vamos a leerlo bien, vamos a desmenuzar esto. O sea, ahora el Hijo recibe ese poder de tener autoridad. ¿Quién se la da? Las Escrituras nos siguen enseñando, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando todas las cosas estén sometidas a sus pies, Él se someterá a aquel que le sometió todas las cosas. ¿A quién se somete nuestro Señor Jesucristo? Nos debemos preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser que ahora, siendo el Padre, se someta haciendo todas las cosas? Incluso el texto dice que toda autoridad les es dada al Hijo y todas rodillas se doblarán en el nombre del Hijo. Es verdad. Pero dice, se exceptúa aquel que le sometió todas las cosas. Alguien se exceptúa en doblar rodillas en cuanto a esa autoridad que le da. ¿Quién es ese alguien si Jesucristo es el Padre? No cierra el mensaje. Continuamos leyendo, dice, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Cristo Jesús. El 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No dicen las Escrituras que se escuchará la voz de nuestro Señor cuando vengan las nubes con voz de trompeta y voz de trueno. Es nuestro Señor Jesucristo. Y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entendamos esto. Ahora, ¿cómo puede ser, como dice Roosevelt, porque acá nos muestra que es el Dios todopoderoso en Apocalipsis? Y claro, siendo la palabra de Dios, el verbo de Dios, ese atributo que se hace carne, como bien nos relata todo el Evangelio de Juan, aquel que le dieron la potestad de tener vida en sí mismo, igual que el Padre, ahora interactúa para nosotros como medio de salvación. Pero no podemos decir que ahora lo que procede del Padre es el Padre, porque de algún lado tiene que proceder. No se puede. Entonces, o es o no es. De la única forma que sean las dos cosas
es que justamente sea este atributo, la palabra, el verbo de Dios, el que estaba con Dios y era Dios, quien Dios le da la potestad de tener vida en sí mismo, igual que Él, para que ahora pudiera cumplir ese plan de redención. ¿Es Dios? ¿Deja de ser Dios? No, no deja de ser Dios, porque es un atributo de Dios puesto al servicio para la redención de los hombres. Pero no podemos confundir, porque si la palabra, el verbo, está procediendo del Padre, decir que ahora es el mismo Padre. Hay que entender para poder comprender lo que es un atributo. Cuando dice la coma Juanina, son tres. Habla del verbo, no habla del Hijo como persona. Habla de la palabra. Y la palabra no es una persona. Para que digan que ya existían y eran coiguales, coeternos, y que siempre estuvieron juntos como tres personas distintas. Esto es... Yo los invitaría a que leyeran todo el Evangelio de Juan, detenidamente, sacándose todos esos estigmas y esas cosas que le pusieron a la cabeza, y dejen que sea el Espíritu de Dios el que le dé el discernimiento. Porque si seguimos atados a conceptos y a filosofías de hombre, unos van a confundir a la palabra de Dios como el Dios Todopoderoso, como otros van a confundirlo como una persona distinta, cuando en realidad son atributos. Es un atributo, mi querido hermano, que sí tiene vida en sí mismo. Ahora, en el sexto día de la creación, interactúa con el Padre cuando le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero fijemos, no, que del primer día al quinto día, Dios no interactúa con nadie para que me digan que ya habían tres personas distintas, coiguales y coeternas. Recién interactúa en el sexto día. Cuando hablamos de un Dios compuesto, para que sea un solo Dios es compuesto de atributos, no de personas. Por eso yo no soy unicitario, pero no acepto la definición trinitaria, a pesar de que yo sí creo en la Trinidad como la expresa la Biblia, pero no lo acepto como tres personas distintas como profesa la definición trinitaria de la fe católica. El problema acá es que se sigue peleando en que si son personas o no son personas. Uno ven solamente a un solo Dios en Cristo Jesús y otros ven a tres personas distintas. Y este solo Dios es un Dios compuesto de atributos que claramente se identifican unos de otros y que es este Dios absoluto, que es todo en todo. Es así de Buenas claro. noches, Ani. Los invito a los dos, a las dos partes, a que lean el Buenas noches, Evangelio de Carlos Juan Ortiz. detenidamente. Ya Adelante. no saludo a los demás porque los demás son unos burros. Límpiate la lengua, te estás sangrando. Los demás son unos burros, entonces mejor ya ni les saludo. Bien, ¿de qué están hablando, señores? ¿Cuál es el tema? La Trinidad. El tema sí es la Trinidad, pero es ¿por qué dice en el nombre y no en los nombres? Muy buena pregunta. ¿Por qué dice? O sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre, y no dijo en los nombres, pero sí dijo en el nombre del Padre y del Y del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Ese es el tema. ¿Por qué en el nombre? Fíjense que es muy buena pregunta. ¿Por qué dice en el nombre Muy del Padre y del fácil, Hijo y no facilísimo. en los nombres? ¿Verdad? Seguramente porque quieren hacernos saber que solamente hay un Dios, ¿verdad? Muy bien por ahí. Un Dios. Existe Un un solo Dios. Dios, un único Dios, sí. En el nombre. Así es. Y te nombra a tres.
En el Sí, nombre sí, sí, sí. significa autoridad, eso significa. O sea, cuando le está Ujú, diciendo el bautismo en el nombre, en la autoridad de Jesucristo, en la autoridad del Padre y en la autoridad del Espíritu ujú, Santo. Porque el Espíritu ujú. Santo es Dios, ya lo dio Ángel, creo, Claro. lo dice en el libro de Hechos 5, creo que es el versículo 4, Ujú, 5 por ahí. Jesucristo es Dios y el Padre Celestial es Dios. correcto, O sea, los tres correcto. son el mismo Dios. Ujú, Y es por eso en el exactamente. nombre, en la autoridad. Sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Era muy sencillo como es. Pero bueno, a que sigan con Roosevelt, Pedro, Hans y Carlos Ortiz. No sé si quieren participar. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? Ujú. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, ya sabemos que el Padre es el quien preside el plan de salvación. Jesucristo es el quien efectúa la expiación. Y el Espíritu Santo es quien da testimonio del Padre y del Hijo y de toda la verdad que viene o que sale de la boca de Dios. Y el silencio se hizo presente. Carlos, bueno, ahí en la iglesia de los santos de los últimos días creen en la Trinidad. En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días creemos en la Trinidad. Ah, qué bueno. Así es. Claro, somos Ok, la iglesia verdadera, debemos creer en la Trinidad. eso es bueno. Entonces sí estoy de tu Ujú. lado. Ideal. No, Eh, pero no creen en la Trinidad como lo creen los cristianos, porque creen que Cristo es un Dios creado, y que Satanás es su hermano. Entonces, Satanás también sería parte de la Trinidad. No Entonces, puede ser, es no puede ser parte de mentira, la Trinidad. es mentira que crean que ¿cómo se llama? Que en la Trinidad como lo creen los cristianos. ¿Alguna otra pregunta, Pedro? No, es todo, Carlos. Bien, Bendiciones en el nombre de Yeshua. igualmente, igualmente. Lo que pasa, Carlos, que eso es un Ajá. tema que hubo en un concilio, ¿no? Entre los arrianos y los Ujú. cristianos del primer siglo, donde Oh, Arrio ok. decía que era un solo Dios y no un Dios trino. Aja. No, Y sí, pues es un ya, solo Dios. Sabemos que es un solo Dios, ¿verdad? sí, pero tiene, Eh, es solo Dios, ajá, en tres personas, ¿no? claro, claro, claro. Mira, mira. Déjenme les explico un poquito de la Trinidad, porque aquí el único que realmente les va a explicar qué es la Trinidad y cómo es la Trinidad y en qué constituye la Trinidad soy yo. Soy el único que tiene el panorama completo. Miren, déjenme explico. Son tres personajes, no voy a decir tres personas, porque no son tres personas, porque el Espíritu Santo no es una persona, ¿verdad? Son tres personajes. Está Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando la Escritura dice, y los tres, está hablando de tres, y los tres son uno, ¿qué significa eso? Que los tres tienen el mismo propósito, en eso se convierten en uno, y los tres son uno, como uno, en propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de los tres? De Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. No tienen metas diferentes, no tienen un plan distinto, no tienen ideas diferentes. No, no, no. Los tres se convierten en uno en propósito. Por eso Jesucristo, ¿verdad? Decía que si nosotros seguíamos sus mandamientos, sus enseñanzas, su doctrina, sus convenios, etcétera, etcétera, nos podíamos convertir en uno con Él, así como Él y el Padre eran uno. No significa que nada más es un solo ser con tres divinidades. No, 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 no. Nada que ver. ¿Me entienden? Entonces, nosotros nos podemos convertir en uno, igual aquí en la tierra, cuando tenemos el mismo propósito. Por ejemplo, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días nos hemos convertido en uno. ¿Verdad? Porque uno es nuestro propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, enseñándoles el plan de salvación y permitiendo a las personas que puedan acercarse a Jesucristo y a llegarse a Él, que se puedan convertir a Jesucristo y perfeccionarse en Él. Y de esa manera, entonces, todas esas personas con nosotros y con el Señor Jesucristo y con su Padre, nos convertimos en uno, aunque somos diferentes personajes. Bien, adelante, señores. Hans, No, Hans no tiene nada que decir más que sus mentiras. Es que ellos no creen como los verdaderos cristianos. Ellos creen que Jesucristo y Satanás son hermanos. O sea, escuchó ese cuento por ahí y ya de ahí no sale el pobre Hans. Y tiene años y años y años metido en ese error. Imagínense, imagínense el tipo de personaje que es, que se tragó la mentira que escuchó por otro lado y vive viviendo con esa mentira. Ah, es que ustedes creen que oye, Jesucristo y Satanás son hermanos. O sea, imagínate qué estupidez. oye, Carlos, sí quisiera yo que nos aclaras ese punto porque mira, de hecho, A ver, Pedro, tengo el perdón que te nombre. interrumpa, Mande. que te aclare cuál punto, brother. Ese, porque ¿Cuál ese? un elder, No, el no, pero elder, a ver, Pedro, mande, mande. al Entonces ya grano, dimos ¿cuál por punto, cuál terminado el punto? otro tema, ¿verdad, Roosevelt? Porque se fue Ángel y se retiró Humberto. Bueno, Está bien que se retiren. A Bien. ver, Pedro, a ver, ¿cuál punto quieres que te aclare, brother?